Heredó la casa en la que nació, pero nadie le explicó por qué llevaba 130 años abandonada. Pero antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas? ¿En casa, en la calle o en la cama antes de dormir? Dinos en los comentarios y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque, al igual que la protagonista de esta historia, tú también estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre y vas a querer estar aquí para cada capítulo. La notaria tenía él. Cara de quien había visto demasiadas vidas extinguirse sobre papeles amarillentos. Miró a Inés Valderrama con profesionalismo y algo más. Tal vez piedad, tal vez advertencia. Está todo en orden, señorita Valderrama. La tierra es suya. Las palabras resonaron en el aire estancado de aquella oficina en Salamanca. Entre el olor a tinta vieja y barniz, su tía, la abuela Remedios, fue explícita en sus últimas voluntades. Es de Peña Rosa de Torío la casa. Totalmente. Inés asintió, sus dedos temblando mientras firmaba los papeles. 32 años y era la primera vez que heredaba algo. También era la primera vez que volvía, aunque fuera en la imaginación, al pueblo de León, que había dejado cuando tenía 7 años. Hay una cláusula específica, prosiguió la notaria, acomodándose las gafas con nerviosismo. Más bien una nota escrita a mano que su tía había insistido en agregar. Sacó un sobre sellado en rojo. El papel era gruesa, vieja y la letra temblorosa pero firme. El sótano está cerrado. No busques explicaciones donde solo hay cenizas. Algunas puertas se cerraron para siempre. Y esto, Inés, por tu propio bien, respétalo. Un escalofrío recorrió la espalda de Inés. ¿Cómo sabía su nombre de adulto la tía Remedios, a la que no veía desde los 5 años? La abuela había fallecido antes de que Inés cambiara legalmente su nombre de infancia. «Inésita, ¿qué sabe de esto?», dijo Inés señalando la nota. La notaria apartó la mirada. Mirando por la ventana, las nubes grises de noviembre se amontonaban como un mal augurio. «Yo solo leo testamentos, señorita», pero se detuvo como si estuviera peleando consigo misma. Peña Rosa de Torío es un pequeño y muy antiguo pueblo. Las gentes de allí tienen buena memoria, demasiada buena memoria. El trayecto de Salamanca a Peña Rosa de Torío duró 4 horas por carreteras cada vez más estrechas y sinuosas. Inés conducía su viejo Renault Clio por paisajes que poco a poco despertaban algo en el fondo de su memoria. Los robles centenarios, las rocas cubiertas de musgo, el aroma a tierra mojada que se filtraba incluso a través de las ventanas cerradas. Cuando el GPS finalmente anunció, ha llegado a su destino, Inés se halló ante un portón de hierro negro oxidado por el tiempo. Las bisagras gritaron cuando él la empujó. Más allá, un camino de tierra se extendía hacia la casa, y allí estaba. La casa de los Valderrama se erguía en el cielo gris como una reprimenda arquitectónica. 3 plantas grises, ventanas con contraventanas verdes descascarilladas, un tejado de pizarra al que le faltaban tejas. Pero lo que más sorprendió a Inés fue que, a pesar del abandono, la edificación se mantenía firme, imponente, como si se negara a ceder ante el tiempo. Sus pies se movieron solos, llevándola por el camino de grava hasta la puerta principal. La llave, de hierro forjado y pesada, giró en la cerradura con facilidad. El interior olía a humedad, a muebles cubiertos de sábanas blancas, fantasmas inmóviles. Pero había más, un aroma, casi imperceptible,
tierra mojada, muy mojada, como si en algún lugar de la casa la lluvia se hubiera filtrado durante más de un siglo. Inés recorrió el vestíbulo a paso lento. Sus pisadas resonaban en el suelo de baldosas hidráulicas. A su izquierda, el salón principal con el piano cubierto. A su derecha, lo que parecía una biblioteca con estanterías de techo a suelo. Y al final, una escalera que bajaba a la oscuridad, al sótano. No recordaba dónde se encontraba, pero algo instintivo en su cerebro lo reconoció. Se acercó. La puerta era de roble y estaba cerrada con 3 cerraduras distintas y un candado moderno añadido, probablemente por doña Remedios. En la madera había arañazos, como si alguien hubiera intentado escribir en ella con un cuchillo, líneas verticales agrupadas de 5 en 5. Inés las contó automáticamente. 143 grupos, 715 marcas en total. La señorita Valderrama. Inés se volvió, con brusquedad. En la puerta principal se encontraba un anciano de unos 70 años, con el rostro quemado por el sol y manos de campesino. Llevaba un abrigo marrón desgastado y una boina que había visto días mejores. «Perdone el susto», dijo el hombre quitándose la boina en señal de respeto. «Soy Eladio Mencía, alcalde de Peña Rosa. Vi la luz, bueno, su coche. Quería darle la bienvenida». «Gracias», respondió Inés recobrándola. «Calma. Conoció a mi tía Remedios». Todos conocíamos a doña Remedios. Eladio se detuvo, sus ojos yendo hacia la puerta del sótano antes de volver a Inés. Era una mujer de convicciones, de convicciones. «Den, ¿por qué está cerrado este sótano?» El cambio en el adio fue instantáneo. Su rostro se tensó, los hombros se tensaron. «Mire, señorita, hay costumbres en este pueblo, cosas que se respetan porque las respetaron nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. La casa Valderrama es de él». «Ahora, sí, pero ese sótano», dijo con la barbilla hacia la puerta. «Ese sótano no es suyo, nunca lo fue. No entiendo. Y está bien que sea así». El viejo se puso de nuevo la boina. «Si necesita algo, mi casa es la tercera después de la iglesia». Teléfono de línea fija. Yo no tengo de esos teléfonos. Pero, señorita, consejo de alguien que ha vivido 72 años a menos de 1 kilómetro de aquí. Duerma en las habitaciones del segundo piso. Las ventanas de allí dan al norte al pueblo, no al bosque. Y antes de que Inés pudiera preguntar por ¿qué?, Eladio ya había partido, su forma encorvada desvaneciéndose en la niebla que se estaba gestando. Inés ocupó la mayor habitación del segundo piso esa noche. Como había dicho Eladio, las ventanas miraban al norte. A través de la niebla podía distinguir las luces del pueblo, apenas 20 casas, una iglesia y lo que parecía un bar. Todo lo demás era oscuridad. Se metió en la cama después de sacudir el viejo colchón y cambiar las sábanas. ¿Qué había traído? El silencio de la casa era total. No había electricidad todavía. Tendría que llamar mañana para que volvieran a conectar el servicio. Pero Inés había traído linternas y velas. A las 3 de la mañana se despertó. No fue un sonido lo que la despertó. Fue su ausencia. El silencio era demasiado pesado. La casa parecía contener la respiración. Se sentó en la cama, su corazón latiendo sin razón, y luego lo oyó. Un ruido rítmico, sordo, metálico, llegaba desde el sótano. Clan, clan, clan. No era el sonido de tuberías antiguas, era intencionado, rítmico,
como si alguien golpeara metal contra metal. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Inés se puso en pie. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Bajó las escaleras, la linterna temblando en su mano. El ruido se detuvo al alcanzar el vestíbulo. La puerta del sótano estaba cerrada, los 3 candados intactos, pero debajo de ella, en el espacio entre la madera y el suelo, había algo que no había notado antes. Tierra. Tierra oscura y húmeda, como si alguien hubiera estado cavando allí recientemente, y sobre ella, casi invisible, lo que parecían ser huellas de dedos. Dedos que habían tratado de deslizarse debajo de la puerta desde el otro lado. Inés se apartó, su respiración entrecortada. Las palabras de tía Remedios se repitieron en su mente. El sótano está cerrado. Pero mientras subía de nuevo a su habitación, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, una pregunta comenzó a abrirse paso en su mente. Cerrado para excluir o para retener. La mañana amaneció con una luz gris que apenas lograba filtrarse entre las nubes bajas. Inés se despertó adolorida, como si hubiera estado peleando toda la noche. Las cosas de la noche parecían un sueño a la luz del día, pero cuando llegó al vestíbulo, la tierra, debajo de la puerta del sótano, todavía estaba allí, húmeda, oscura, verdadera. La ignoró. Tenía que hacer cosas. Llamó a la empresa de electricidad. Desde el celular. La señal era baja, pero suficiente y le prometieron un técnico en 3 días. 3 días. En una ciudad, eso no se permite. Aquí en Peñarosa de Torío parecía una solución optimista. Tras el desayuno, café soluble y galletas compradas en Salamanca, Inés recorrió la casa metódicamente. Empezó por el segundo piso. Había 5 habitaciones, además de la mía para dormir. Todas estaban amuebladas con el estilo austero de fines del siglo XIX. Camas de hierro, forjado, armarios de nogal macizo, tocadores con espejos empañados. En una de las habitaciones más pequeñas descubrió algo que le aceleró el pulso. Una cuna de madera antigua tallada con flores cubierta por una sábana que al retirarla dejó al descubierto un colchón impecable. Junto a la cuna, una mecedora girada hacia la ventana sur, al bosque. Inés se acercó a la ventana. Desde allí todo se veía diferente. Ni una luz del pueblo, ni rastro de civilización. Solo árboles, robles, castaños, pinos. Una extensión verde oscura que parecía no tener fin, interrumpida por rocas que emergían como dientes rotos. Algo en ese lugar la perturbaba de una manera que no podía explicar. Bajó al primer piso y fue a la biblioteca. Las estanterías repletas de libros polvorientos, clásicos españoles, novelas francesas, tratados de agricultura. Pero lo que le llamó la atención fue un escritorio de caoba en la esquina con varios cajones, cerradas con llave. Tardó 20 minutos en encontrar las llaves. Se encontraba en una caja de metal en la cocina junto con otras cosas al azar. Botones antiguos, pesetas, un reloj de bolsillo detenido a las 11:15. En el primero había cartas familiares, de su bisabuelo Vicente a familiares. La mayoría eran cosas cotidianas, solicitudes de dinero, invitaciones de boda, pésames por fallecimientos. Pero una carta de marzo de 1894 estaba en un tono alarmante. Vicente, por el amor de Dios, tienes que irte de esa casa. Lo que hiciste, lo que hicimos no puede durar para siempre. Las cosas siempre salen a la luz. Quema este lugar, quémalo todo y vete a Burgos conmigo.
Nunca es tarde para la salvación, hermano. Firmaba Roberto Valderrama. Inés nunca había oído nombrar a un tío abuelo llamado Roberto. Buscó más cartas de él, pero esa era la única. Como si tras aquella carta Roberto hubiera desaparecido de la historia familiar, el segundo cajón estaba repleto de papeles. Legales, escrituras de propiedad, testamentos viejos, certificados de nacimiento amarillentos. Inés los inspeccionó uno por uno hasta que uno le llamó la atención. Un documento de 1893, escrito en una hermosa letra. Certifico que en el predio de la familia Valderrama, ubicado en Peña Rosa de Torío, se ha terminado de construir un depósito subterráneo. Según las indicaciones del señor Vicente Valderrama, las medidas son 8 metros de largo, 6 metros de ancho, 4 metros de profundidad. Las paredes están fortificadas con piedra y mortero. La ventilación se hace a través de conductos que salen a 100 metros de la casa principal. El suelo está revestido de baldosas hidráulicas importadas de Valencia. El coste total de la obra 3.200 pesetas. Firmaba Jacinto Molero, maestro de obras. Inés calculó mentalmente. 3.200 pesetas en 1893 era una fortuna. ¿Por qué su bisabuelo habría pagado tanto por un simple sótano? Y lo más importante, ¿por qué construirlo ventilado? Un almacén no necesita ventilación, pero una habitación, ¿dónde? Se piensa en poner algo vivo. Sí, el pensamiento la congeló. Por la tarde, Inés fue al pueblo. Necesitaba suministros y necesitaba información. Peñarosa de Torío era aún más pequeña de lo que parecía desde la ventana. La calle principal, la única calle pavimentada, albergaba una tienda de abastos bar, la iglesia de Santa Eulalia con su campanario medieval y una veintena de casas de piedra techadas de pizarra, iguales a la casa. Valderrama. La tienda estaba atendida por una mujer de unos 60 años, de cara redonda y ojos agudos. Se hizo llamar Maribel mientras empaquetaba las compras de Inés en bolsas de plástico reutilizadas. Así que es la sobrina de doña Remedios, dijo Maribel. Más como afirmación que como pregunta, es como ella, sus ojos. Los Valderrama siempre han tenido esos ojos claros. Conoció bien a mi tía, como podía conocer a doña Remedios. Maribel se encogió de hombros. Llegaba al pueblo una vez por semana. Compraba lo necesario, siempre pagaba en efectivo. No decía mucho, pero una vez, hace 5 años, la sorprendí llorando aquí, frente al mostrador de pan. Llorando. ¿Por qué? Maribel se agachó, aunque no había nadie más en la tienda. Dijo que había soñado con niños, muchos niños llorando. Dijo que después de todos estos años todavía podía oírlos. Le ofrecí agua, un médico, pero ella solo pagó y se fue. Nunca más lo mencionó. Un escalofrío recorrió a Inés. ¿Niños? ¿Qué niños? Ah, hija, yo qué sé. Los ancianos tienen sus historias, sus fantasmas. Maribel le entregó las bolsas. Pero ¿sabe qué? Le diré algo. Aquí nadie menciona la casa Valderrama. Y cuando digo nadie es nadie, es como si hubieran hecho un juramento de silencio. Un acuerdo. ¿Por qué? Maribel miró hacia la ventana. El sol se ponía. Porque algunas historias, señorita, son demasiado feas para desenterrar. Literalmente, Inés no pudo dormir esa noche. Las palabras de Maribel. Se repetía en su mente. Niños llorando. Se puso en pie y bajó a la biblioteca. Tenía que saber más. En el tercer cajón del escritorio, debajo de una pila de recibos viejos, encontró un diario. La tapa de cuero estaba rota,
las páginas amarillentas. La primera anotación es del 3 de enero de 1894. Hoy empezamos. Vicente cree que es la única forma. Yo lo dudo, pero ¿qué puedo hacer? Somos familia. La lealtad familiar es lo primero, por encima de todo, incluso por encima de la conciencia. Firmaba Remedios Valderrama, su tía bisabuela. Inés pasó las hojas con manos temblorosas. Las anotaciones eran cortas, enigmáticas. 15 de enero llegaron 3 más. Vicente dice que es necesario, que algún día lo comprenderán. 2 de febrero. Los ruidos han comenzado, sobre todo por la noche. Vicente puso más candados. 18 de febrero. Roberto llegó desde Burgos. Se armó una pelea horrible. No creo que regrese. 7 de marzo. Hoy fue el peor día. No puedo escribir sobre eso, no puedo. Y luego un vacío de casi 2 semanas. La siguiente entrada era del 23 de marzo. Hecho. Vicente selló el sótano esta mañana. Jacinto Molero socorrió. Les pagó por su silencio. Dijo que nunca más se abrirá. Nunca más. Dios nos perdone por lo que hicimos, por lo que tuvimos que hacer. Esa fue la última entrada del diario. Inés cerró el libro. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué habían hecho Vicente y Remedios? ¿Qué guardaba en ese sótano para sellarlo por toda la eternidad? Y entonces, ¿cómo? Si la casa respondiera a sus pensamientos, escuchó de nuevo el sonido. Clan, clan, clan. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pero esta vez traía algo más con él. Un gruñido bajo. No era el viento, no eran las tuberías, era una voz que repetía una palabra una y otra vez. Mamá, Inés, no durmió en toda la noche. Se sentó en la cama con todas las luces de la linterna encendidas escuchando. Los ruidos se detuvieron al amanecer, como si lo que fuera que viviera en el sótano respetara algún tipo de horario. Pero el murmullo seguía ahí. Mamá. Cuando la luz del amanecer finalmente se filtró a través de las cortinas, Inés tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esta casa, ni podía venderla sin saber qué había pasado en realidad. La nota de tía Remedios le rogaba no investigar, pero la ignorancia se estaba volviendo más insoportable que la verdad. Lo que fuera, se vistió y salió. El aire de la mañana era frío y húmedo, saturado del aroma a tierra mojada y hojas en descomposición. Descomposición. Se dirigió al pueblo con un objetivo en mente: encontrar a alguien lo suficientemente anciano como para recordar los tiempos anteriores a 1894. El cementerio de Santa Eulalia se hallaba en una colina detrás de la iglesia. Las tumbas más antiguas databan del siglo X. Lápidas inclinadas con inscripciones casi ilegibles. Inés se abrió paso entre ellas hasta dar con lo que buscaba: la parcela familiar de los Valderrama. Allí se encontraba Vicente Valderrama, 1851 a 1920, y Remedios Valderrama, 1869 a 2024. Su tía había vivido 155 años. Imposible. Inés se acercó y observó la enmienda en la piedra. 1969 a 2024. Un error del grabador, pero aún así, Remedios había muerto a los 55 años, joven. Había otras tumbas, más Valderramas, pero una llamaba la atención por lo pequeña que era y por su sencillo epitafio: Los Inocentes, 1894. Que Dios tenga sus almas.
Sin nombres, solo los inocentes, plural. Está buscando en el lugar equivocado. Inés se sobresaltó. Un anciano, apoyado en un bastón tallado, la miraba desde el camino de grava. Debía de tener 90 años, su piel como pergamino arrugado, los ojos velados por cataratas incipientes. «Perdone, soy Casimiro Molero», dijo el anciano acercándose lentamente. «Nieto de Jacinto Molero, el que hizo ese sótano». El pulso de Inés se aceleró. ¿Su abuelo le dijo algo al respecto? Casimiro se rió, una risa seca, sin alegría. Mi abuelo se ahogó en alcohol en 1930, después de dilapidar la fortuna que le pagó Vicente Valderrama. Pero primero, si se moría, cuando el alcohol lo desinhibía, hablaba. Oh, sí, hablaba. ¿Qué decía? Que erigió una cárcel, no un granero. Que las baldosas del suelo estaban rayadas, como si alguien las hubiera arañado. Que al finalizar la obra escuchó voces. Voces de niños. Casimiro escupió en la tierra. Creí que eran alucinaciones de ebrio hasta que tuve 15 años y mi padre me llevó al bosque. Al bosque, ¿por qué? Para mostrarme dónde no buscar hongos. Me enseñó un claro a unos 100 metros. Detrás de su casa, dijo, había respiraderos para el sótano de los Valderrama, y en las noches silenciosas se oía algo salir de esos respiraderos, y que ningún hombre cuerdo se acercaba allí al anochecer. Inés se humedeció la garganta. ¿Aún está ese claro? Casimiro la observó con los ojos turbios. Sí, pero, señorita Valderrama, algunas puertas están cerradas por una razón, y no todas las puertas están hechas de madera. Necesito saber qué pasó. El anciano suspiró. La juventud siempre necesita saber. Vale. Le voy a indicar cómo llegar, pero una vez que lo conozca no podrá ignorarlo. La verdad es una carga que uno arrastra solo. El bosque detrás de la casa de los Valderrama era más denso de lo que parecía desde las ventanas. Inés obedeció a Casimiro, 100 pasos al sur de la esquina trasera de la casa. Luego, al este hasta un roble marcado con 3 líneas horizontales en la corteza. Lo encontró tras 20 minutos de búsqueda. El árbol era centenario, de tronco tan vasto que 3 hombres, tomados de la mano, no habrían podido abrazarlo. Las 3 líneas eran profundas, hechas con un hacha. Desde allí el claro era visible, un círculo de unos 10 metros de diámetro, donde nada crecía, solo tierra, y 4 tubos de hierro oxidado que salían de la tierra como dedos acusadores. Los conductos de ventilación. Inés se acercó al más cercano. Tenía unos 20 centímetros de diámetro, lo suficiente para dejar pasar el aire. Se agachó a su lado y con la corazón en la garganta, aguzó el oído. Primero silencio, luego muy bajo, casi inaudible, un sonido rítmico como respiración o como alguien cavando. Se alejó de golpe. Alrededor del conducto, la tierra desnuda estaba arañada, como si unas manitas hubieran intentado cavar desde abajo. El teléfono vibró en su bolsillo y ella dio un respingo. Era la compañía eléctrica. El entrenador llegaría mañana en vez de en 3 días. Un lugar se había abierto. Inés volvió a mirarlos. Conductos. 4. Exactamente 4. Como si el sótano necesitara aire. Como si la comprensión la atropellara como un tren. Nunca fue un almacén. Era una sala para mantener con vida a personas, no a una sola. Los Valderrama habían edificado una prisión subterránea. Pero, ¿para quién y por qué? De vuelta en casa, Inés buscó más papeles.
Revisó cada cajón, cada armario. En el ático polvoriento y lleno de telarañas, descubrió una caja de metal cerrada. Media hora. Hora de forzar la cerradura con un destornillador. Dentro había imágenes. La primera mostraba la casa Valderrama en su apogeo, probablemente en la década de 1880. Frente a ella, un grupo de personas posaba con la rigidez de las fotos antiguas. Inés identificó en el centro a Vicente Valderrama, alto, moreno y de rostro adusto. A su lado, una joven que debía ser Remedios, pero había niños, muchos niños. Inés los contó. 16, todos distintos. Edades desde bebés hasta adolescentes. Nadie sonreía. En la parte posterior de la foto había una nota manuscrita. El orfanato Valderrama. 1891. Dios bendiga esta obra de caridad. Orfanato. La casa Valderrama había sido un orfanato. Inés miró más fotos. Todas eran de niños, unos jugando en el jardín, otros trabajando en lo que parecía ser una huerta. Pero en ninguna imagen posterior a 1893 había niños, solo Vicente y Remedios, cada vez más viejos, más oscuros. En el fondo de la caja, halló un periódico amarillento, El Noticiero de León. 15 de abril de 1894. La noticia principal era sobre las elecciones locales, pero en una esquina de abajo había una pequeña noticia. Clausura del orfanato Valderrama. Tras una inspección de las autoridades provinciales, el orfanato privado que operaba la familia Valderrama en Peñar Rosa de Torío ha sido cerrado. Los 16 niños que tenía a su cargo han sido trasladados a instituciones de León capital. Don Vicente Valderrama no. Ha dado explicaciones sobre el cierre repentino. 16 niños trasladados, pero la tumba en el cementerio decía los inocentes. 1894 no encajaba, a menos que no se hubieran llevado a todos los niños, a menos que algunos hubieran terminado en el sótano. Esta noche los ruidos fueron más fuertes que nunca. No eran solo golpes, eran arañazos en la puerta, lamentos, palabras que Inés oía con aterradora claridad. Tengo frío. ¿Por qué no vienes? Mamá dijo que vendrías. Se tapó los oídos, pero los ruidos parecían provenir de su propia mente. Se acurrucó en la cama, temblando, mientras las horas se arrastraban. Al despertar descubrió algo que no estaba allí la noche anterior. Debajo de su puerta alguien había deslizado un papel. Era viejo, frágil. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Era una lista escrita con la letra de Remedios. 4 nombres. Lucía, 6 años. Tomás, 8 años. Elena, 5 años. Martín, 7 años. Y debajo una sola frase. Dios nos perdone. No. Tenían la culpa. 4 nombres. 4 conductos de ventilación. 4 voces en la oscuridad. Inés se vistió como un autómata y descendió al vestíbulo. Se quedó de pie ante la puerta del sótano, mirando las marcas en la madera. 715. Hizo una cuenta rápida desde 1894 hasta 2024, casi 130 años divididos entre 715 días, alrededor de 5 marcas por mes durante 30 años. Alguien había estado contando, alguien había estado esperando, alguien había estado observando, y ahora Inés estaba aquí. El electricista llamó a la puerta, justo a las 10 de la mañana. Era un hombre joven de unos 30 años, con el uniforme de la empresa y la sonrisa de empresa. «Buenos días».
Vengo a reconectar el servicio. Inés le condujo hasta el cuadro eléctrico en el sótano del jardín. Un sótano distinto, edificado en los años 70 para las instalaciones modernas. Mientras el técnico trabajaba, ella no podía dejar de pensar en el otro sótano, el real, el sellado. «Listo», dijo el entrenador media hora después. «Ya tiene luz, pero le aconsejaría revisar todo el cableado de la casa. Es muy viejo». Cuando se fue, Inés encendió las luces de la casa por primera vez. El pasillo se iluminó. Todo parecía menos aterrador, menos real, pero la puerta del sótano seguía ahí, cerrada. Y mientras Inés subía las escaleras hacia su habitación, escuchó vagamente un sonido nuevo, niños cantando, una vieja canción de cuna, una que ella misma que escuchó antes de que la llevaran lejos de esta casa. Una canción que ahora entendía que era una advertencia. «Duérmete, niño, duerme ya, que el sótano te guardará». La canción de cuna siguió a Inés todo el día siguiente. Cada vez que cerraba los ojos la oía. Voces de niños, desafinadas, tristes. Intentó razonarlo. Solo eran ruidos del viento, tuberías viejas, su imaginación hiperactiva. Pero su cuerpo lo sabía. Algo en esta casa respondía a ella. Decidió. El Archivo Provincial de León. Si quería respuestas reales, necesitaba papeles oficiales. El trayecto duró 2 horas en su Clio por carreteras sinuosas que atravesaban pueblos fantasmas. León, capital, era una ciudad en comparación. Calles asfaltadas, semáforos, personas corriendo con sus móviles en las manos. El archivo provincial ocupaba un edificio de piedra del siglo XVII con altas ventanas y suelos de mármol que resonaban con cada paso. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con las gafas de lectura colgadas al cuello, la recibió con la eficiencia tediosa de quien lleva décadas en el mismo puesto. «Quiero saber de un orfanato», dijo Inés. El orfanato Valderrama, en Peñarosa de Torío, funcionó hasta 1894. La archivera escribió en su viejo ordenador: «Peña Rosa de Torío, Valderrama». «Sí, tenemos papeles. G47. Le traeré las cajas». 20 minutos después, Inés se encontraba sentada en una sala de lectura vacía frente a 3 cajas de cartón repletas de papeles amarillentos. Empezó a hojearlos metódicamente. Los primeros papeles corroboraron lo que ya sabía. Vicente Valderrama había establecido el orfanato en 188 con su propio dinero. Acogía huérfanos o abandonados de toda la provincia de León. Cartas de agradecimiento de párrocos locales, certificados de bautismo, registros de entradas, pero luego descubrió algo extraño. Un informe de inspección de 1893 de un inspector provincial llamado Aurelio Gómez. El idioma era formal, burocrático, pero entre líneas preocupado. En la visita del 7 de octubre de 1893 se encontraron las siguientes anomalías. 1. Los niños están desnutridos moderados. 2. No hay personal médico de planta. 3. No existen infraestructuras educativas. 4. El señor Valderrama se negó a dar acceso a ciertas partes de la propiedad, aduciendo reformas en proceso. 5. 4 menores matriculados no fueron ubicados en el momento de la inspección. El señor Valderrama declaró que habían sido dados en adopción, pero no pudo mostrar papeles de ello. 4 niños desaparecidos: Lucía, Tomás, Elena, Martín, los nombres de la lista que había encontrado debajo de su puerta. Inés siguió leyendo,
sus manos temblando. Hubo un segundo informe, en diciembre de 1893. El señor Valderrama ha aportado documentación que dice probar el traslado de los 4 niños a centros religiosos de Galicia. Pero después de hablar con tales instituciones, ninguna tiene memoria de haber acogido niños del orfanato Valderrama en las fechas mencionadas. Debe abrirse una investigación formal y un 3 de febrero de 1894. Después de la inspección sorpresa del 12 de febrero, solo se hallaron 12 niños en la propiedad. Don Valderrama dijo que los otros 4 habían muerto de escarlatina en invierno y estaban enterrados en el cementerio parroquial de Peñarosa de Torío. El párroco local, don Sebastián Márquez, reconoció haber llevado a cabo los servicios funerarios. Se cierra el orfanato por condiciones insalubres y se decreta el traslado inmediato de los niños supervivientes. Escarlatina. Una enfermedad muy común en el siglo XIX. Una explicación perfecta, demasiado perfecta. Inés solicitó más papeles. La archivera le trajo actas del cementerio de Santa Eulalia de 1894. Inspeccionó cada línea con ojo de detective. No hubo entierros infantiles en febrero de 1894. La lápida de los inocentes ni siquiera aparecía en los registros. Alguien la había erigido allí sin permiso, sin papeles, como un monumento a una mentira, a una culpa. De vuelta en Peñarosa, Inés se dirigió a la casa del alcalde Eladio. El hombre la acogió en su sencilla casa de piedra cubierta de fotos familiares de varias generaciones. «Debo ver al párroco», dijo Inés sin rodeos. Él suspiró. «No tenemos párroco. La iglesia está cerrada desde hace 15 años. El último párroco falleció en 2009 y nunca lo sustituyeron. Ahora, viene uno de León una vez al mes a misa, pero debe haber archivos parroquiales. Se encuentran en el obispado de Astorga». «Pero, señorita Valderrama», el adiós se quitó la boina retorciéndola entre sus manos. «¿Qué espera encontrar? ¿Qué cambiará conocer lo que sucedió hace 130 años? ¿Sabe qué pasó?» El silencio se alargó entre ellos, como una grieta en el hielo. Finalmente, Eladio habló. «Mi abuelo fue jardinero del orfanato por un corto tiempo en 1893, antes de que cerrara. Nunca lo mencionaba, pero una vez, cuando era pequeño, lo oí hablar con mi abuela. Estaban hablando en voz baja. Creyeron que dormía. Mi abuelo dijo, Vicente era demasiado orgulloso para reconocer el fracaso. Y cuando las cosas se pusieron feas, hizo lo que hacen los hombres orgullosos. Lo peor, ¿qué hizo? No sé. Mi abuelo se llevó el secreto a la tumba, pero después de esa noche jamás volvió a acercarse a la casa de los Valderrama, ni una sola vez en 50 años. Inés se pasó la noche investigando. Escarlatina en línea era una enfermedad bacteriana común en el siglo XIX que afectaba principalmente a los niños. Los síntomas eran fiebre alta, erupción cutánea roja, dolor de garganta. La mortalidad era elevada antes de los antibióticos, pero había más. La escarlatina era muy contagiosa. Si 4 niños habían muerto de ella en febrero de 1894, ¿por qué el inspector no dijo nada de cuarentena? ¿Por qué los otros 12 niños estaban sanos? Y lo que es más importante, si habían muerto por enfermedad, ¿por qué construir un sótano reforzado 4 meses antes? Las piezas no encajaban a menos que Inés estuviera dispuesta a pensar lo impensable.
Vicente Valderrama tenía encerrados a 4 niños en el sótano. Castigo, enfermedad, contagio, lo que fuera. Los había dejado morir. Remedios, lo había sabido, había sido cómplice. Y luego, muerta de culpa, había pasado el resto de su vida garantizando que él, sótano, se mantuviera cerrado. No para encubrir un delito. Todos los testigos estaban muertos, no para reprimir algo peor. La memoria, el eco, el peso de 4 vidas perdidas. Inés no subió a su cuarto esa noche. Se quedó en el hall, sentada en una silla frente a la puerta del sótano. Quería oír. Necesitaba oír. A las 3 de la mañana los ruidos comenzaron, pero esta vez eran distintos. No eran golpes ni arañazos, era llanto, llanto infantil. No un lamento fantasmal o etéreo. Era el llanto auténtico, aterrado, de los niños. «Tenemos hambre», susurraba una voz. «Está frío», decía otra. «¿Por qué no abre la puerta?» «Por favor, por favor, por favor». Inés se tapó la cara con las manos, las lágrimas resbalando por sus mejillas. No sabía si lo que oía era verdad o si su mente llena de cosas horribles estaba inventando los ruidos. Pero ahora no importaba porque real o no, 4 niños habían muerto aquí. Habían muerto en este lugar y nadie había pagado. Lo siento», susurró Inés a la puerta. «Lo siento». Y entonces, como si sus palabras hubieran roto algún tipo de barrera invisible, escuchó algo que la congeló hasta la médula. Una voz adulta, masculina, profunda. La voz de Vicente Valderrama, conservada de algún modo imposible en el aire de la casa. «No pidas perdón», dijo la voz. «Ábrela. Acaba lo que no pude acabar. Déjalos ir». Inés no abrió la puerta esa noche ni la siguiente. Durante 3 días se movió por la casa como si pisara cristales. Roto. Cada paso medido, cada decisión ponderada. Los ruidos seguían, pero ella había dejado de escapar. Escuchaba, registraba, trataba de comprender. El 4.º día llamó el notario de Salamanca. Se había añadido una nueva nota al testamento de Remedios, una nota sellada que especificaba abrirla, solo si Inés se quedaba en casa más de una semana. «¿Puedo leerlo por teléfono?», preguntó el notario. «Sí, por favor». Se escuchó un crujido de papel. Luego la voz del notario, leyendo. «Si estás escuchando esto, es que no morí. Eso te hace más valiente o más terca que yo. Tal vez ambas. Los Valderrama siempre hemos sido testarudos. Lo que ocurrió en 1894 no es lo que cuentan los documentos oficiales. La escarlatina era una farsa que Vicente había pagado. El cura, Sebastián Márquez, accedió a falsificar los registros a cambio de una donación generosa a la iglesia. Los inspectores creyeron la coartada, porque era más fácil que investigar. En realidad, Vicente estaba roto. El orfanato había sido su salvación tras una vida de negocios turbios, de dinero sucio. Creyó que cuidar niños lavaría su alma, pero no sabía amar. Y cuando 4 de sus hijos enfermaron de verdad, no de escarlatina sino de tuberculosis, se aterrorizó. No quería que los demás se contagiaran. No quería que cerraran el orfanato, así que hizo lo imposible. Los apartó, los encerró en el sótano que había edificado para guardar. Dijo que sería hasta que se recuperaran. Oh, no, tenía 25 años, era joven, temerosa, sumisa a Vicente. No pude detenerlo. Los niños estuvieron allí 3 semanas. 3 semanas, Inés.
Cuando Vicente finalmente abrió la puerta, era demasiado tarde. La tuberculosis, el frío, la oscuridad, el miedo se los habían llevado. Los enterramos en el bosque, en tierra no consagrada, por la noche. Vicente dijo, era mejor así, que nadie lo supiera, que los otros 12 niños estarían mejor sin saberlo. El resto de mi vida lo gasté tratando de expiar. Doné a orfanatos, pagué misas, recé, pero nada podía borrar el sonido de sus voces gritándome desde el sótano. Doña Remedios, tenemos frío. Doña Remedios, tenemos sed. El sótano está cerrado porque no pude volver a verlo. Todavía hay cosas allí, cosas de esos niños. Una muñeca de trapo, un caballito de madera, un libro de rezos, un pañuelo bordado. Nunca tuve el valor de traerlos de vuelta, de darles un entierro adecuado. Si has llegado hasta aquí, tienes una decisión que tomar. Puedes vender la casa, irte y dejar que el secreto muera conmigo. O puedes hacer lo que yo nunca pude, abrir esa puerta, recuperar esas cosas, devolverles la dignidad a esos niños. No te voy a pedir que lo hagas. No tengo derecho. Solo te digo que si lo haces, no estés sola. Lleva a alguien contigo. La oscuridad de ese lugar te va a tragar entera si te descuidas, con todo mi amor, toda mi vergüenza. Remedios. El silencio tras la lectura del notario fue sepulcral. Inés miró el teléfono, las palabras rebotando en su cabeza. Señorita Valderrama, dijo el notario al fin. ¿Está ahí? Sí, gracias. Y eso es todo. Colgó. Inés se pasó el día entero preparándose. Compró nuevas baterías, una palanca, un martillo. Llamó al alcalde Eladio y le exigió que la acompañara. El hombre asintió tras un momento. De una larga pausa con una condición. Y lo hacemos de día, no de noche. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, el Adio apareció con Casimiro Molero y Maribel de la tienda. «Sí lo vamos a hacer», dijo Maribel. «Mejor que haya testigos y alguien con primeros auxilios por si acaso». Juntos se detuvieron ante la puerta del sótano. Inés tenía las 3 llaves que había hallado en el escritorio. Con manos temblorosas empezó a abrir las cerraduras. La primera cerradura se abrió. Abrió con un clic metálico. La segunda se hizo esperar, pero finalmente se dio. La tercera estaba oxidada. El adiós necesitó aceite. Cuando finalmente se volvió, un suspiro se escuchó desde detrás de la puerta. El candado moderno fue el último. Inés lo interrumpió con la palanca. «¿Estás segura?», preguntó Elo. Inés asintió, abrió la puerta. Un olor a tierra y a moho los abofeteó. El sótano estaba oscuro, como si la luz tuviera miedo de entrar. Inés encendió su linterna. La escalera bajaba en ángulo agudo. Los escalones de piedra estaban polvorientos, como si no hubieran sido tocados en 130 años. Empezaron a descender. El sótano era tal como lo indicaba el plano de edificación: 8 metros de largo, 6 de ancho. El techo era tan bajo que Maribel, que apenas alcanzaba el 1,66 m, tenía que inclinarse. Las paredes de piedra estaban húmedas. El suelo de baldosas hidráulicas, que en su día debió de ser precioso,
Estaba agrietado y levantado en varios sitios. Pero lo que llamó la atención de Inés fueron las cosas. En una esquina, tal como Remedios lo había descrito, había una muñeca de trapo. El vestido rojo estaba desteñido, la cara de tela sucia. Junto a ella, un caballito de madera roto, un librito de rezos con las hojas amarillentas por el tiempo, y un pañuelo blanco bordado con flores azules. Dios mío, Maribel se santiguó. Casimiro se acercó a una de las paredes. ¡Miren, había! Huellas en la roca, arañazos, palabras grabadas con uñas o piedritas. Inés iluminó las palabras: mamá, ven, frío, lo siento, y una que le rompió el corazón. Ya estamos bien. Eladio se secó las lágrimas en silencio. ¿Cómo pudo? Inés no respondió. Recogió los 4 objetos y los envolvió en una sábana que había traído. «Vamos a darles un entierro digno», dijo, «en tierra consagrada con sus nombres en la lápida». 3 días después, el niño. El cementerio de Santa Eulalia acogió un funeral esperado 130 años. El cura nuevo, que venía de León, accedió a casarlos tras explicarle a Inés la situación. No hubo cuerpos que enterrar, solo los 4 objetos en la caja de madera sin adornos. La nueva lápida era de mármol blanco. La inscripción era legible. Lucía, 6 años. Tomás, 8 años. Elena, 5 años. Martín, 7 años. 1894. Que descansen en paz todo el pueblo. Las 20 familias de Peña Rosa de Torío acudieron al funeral. Fue la primera. Por primera vez en años estaban hablando de la casa Valderrama, de los rumores que se habían susurrado de generación en generación, del silencio. Tras la ceremonia, Inés volvió a casa. El sótano estaba abierto. Lo había dejado así a propósito, con luz eléctrica, las paredes limpias. Ya no era una tumba, era solo un vacío. Aquella noche, por primera vez, la casa estuvo en silencio. No hubo golpes, no hubo rasguños, no hubo gritos. Inés se sentó en el salón principal con una taza de té en las manos y lloró. Lloró por 4 niños que nunca crecieron. Lloró por Remedios, que había pasado 130 años cargando una culpa que no era totalmente suya. Lloró por Vicente, el hombre que había tratado de salvarse y había creado un infierno en su lugar, pero también lloró por algo más, por alivio, por cierre. La casa parecía respirar de nuevo, como si también ella hubiera estado esperando este momento. Un mes después, Inés aún vivía en la Casa Valderrama. Se había decidido a permanecer, a restaurar la casa, a transformarla, crear algo nuevo, un centro comunitario tal vez, un lugar donde los niños locales pudieran venir a leer, a jugar, a aprender, una segunda oportunidad, una redención. Eladio y Maribel asistían en los preparativos. Casimiro, a pesar de su edad, se empeñó en aportar cuentos del pueblo para una pequeña biblioteca histórica que pensaban montar. El sótano, tras mucha discusión, lo sellaron. De nuevo, pero esta vez diferente. Colocaron una placa en la puerta cerrada en memoria de los niños que habían sufrido aquí. Que nunca olvidemos que el silencio también mata. 1894-2024. Una tarde de diciembre, mientras Inés revisaba los planos de renovación, escuchó un sonido que no había escuchado en semanas. Voces de niños, pero no, eran risas. Se asomó a la ventana. Unas cuantas chiquilleras del pueblo jugaban en el jardín de enfrente, correteándose entre las árboles, sus abrigos de color contra el gris del invierno.
Maribel los acompañaba, vigilando. Al ver a Inés en la ventana, le hizo un gesto de saludo. Inés sonrió. Por primera vez que había heredado esta casa, supo que había tomado la decisión correcta. El pasado nunca se va. Los errores, los horrores, las injusticias, todo deja huella. Pero cómo las tratamos, cómo elegimos recordarlas, cómo elegimos avanzar, eso es lo que nos define. La casa Valderrama. Ya no era una tumba de secretos, era un monumento, una advertencia y tal vez, lo más importante, una promesa de que algunos errores, aunque nunca podrán desaparecer por completo, pueden convertirse en algo mejor. Aquella noche, mientras Inés se disponía a dormir, descubrió algo en su mesita de noche que no había colocado allí. Era el pañuelo bordado de flores azules el que había enterrado con las demás cosas. Imposible. Lo recogió con manos temblorosas. Estaba limpio, seco, planchado, y en una esquina, bordada con hilo azul que antes no estaba, solo había una palabra: gracias. Inés lo plegó y lo guardó en el cajón de su escritorio. No sabía cómo explicar lo que acababa de pasar. La ciencia, la razón, la lógica, nada de eso lo explicaba, pero tampoco necesitaba explicación. Algunos cierres van más allá de la razón. Algunos perdones llegan desde sitios que no podemos cartografiar y algunas deudas se saldan. Se tumbó, apagó la luz y por primera vez en meses durmió. La casa de los Valderrama estaba callada, pero ya no era el silencio de la culpa, era el silencio de la paz. Mr.